Hola, en este vídeo se va a analizar la flagelación que se hizo sobre la persona que estuvo envuelta dentro del sudario de Turín. En concreto lo vamos a hacer desde una perspectiva desde la medicina forense. Lo primero que aparece cuando uno analiza esta síndrome, esta reliquia, es que estas flagelaciones fueron producidas por dos cuerpos redondeados, aproximadamente de unos 12 milímetros de diámetro, y estas dos bolitas, cuerpos redondeados, estaban unidas entre sí por una barrita recta de aproximadamente unos 3 centímetros. Es decir, que tenemos en total pues unos 5 centímetros de separación entre los extremos de las dos bolitas que golpeaban al reo en la superficie de la piel. Estos dos cuerpos también estaban llenos de aristas y esquinas y habían dejado profundas señales dentro de lo que serían las erosiones que generaron, y se ven pues nítida y claramente. La barrita, en cambio, que no tenía estas erosiones o no eran tan vastas, dejaba una pequeña contusión superficial que casi no es visible a simple vista, pero que era capaz de hacer saltar a través de los poros de la piel un suero sanguinolento que luego se depositó en el tejido. Obviamente esto con fotoluminiscencia ultravioleta pues aparece todas estas emanaciones o todas estas marcas con suero que a través de estos poros de la piel como consecuencia del impacto pues salían fuera. Es decir, no producían sangre, pero sí que producían una extracción de este plasma sanguíneo que aparece. Aquí os he dejado, podéis ver lo que es la parte de atrás, lo que es el torso de la imagen, y las distintas marcas que se ven a lo largo de toda la superficie del cuerpo del reo. Podéis comprobar que aparecen marcas incluso desde arriba hasta abajo. No aparecen en la cabeza y obviamente sí que en todo el resto del cuerpo, incluyendo la zona de glúteos y demás. Bien, por la distribución de las heridas, debió de recibir los golpes apoyados sobre una especie de columna o pilar de aproximadamente en torno a 1 metro de altura. Hay que tener en cuenta que este cuerpo que está que se depositó dentro de esta síndrome medía aproximadamente 1,85 m, y por lo tanto, para tomar la inclinación adecuada para poder ser flagelado, pues posiblemente fuera de 1 metro de altura, más o menos. Probablemente, por el tipo de contusión que presenta este reo, fueran producidas por un instrumento que se llama flagellum taxillatum. Este flagelo lo habéis podido comprobar en la parte de historia, donde aparece la historia tanto de lo que es la flagelación como la crucifixión y los distintos tipos de flagelos que utilizaban los romanos de cara a realizar los castigos sobre el pueblo. En el caso concreto del flagellum taxillatum, era un tipo de flagelo que se utilizaba exclusivamente sobre extranjeros y sobre público, sobre el pueblo que no era romano. Habían 5 tipos de flagelo. Los 2 primeros eran solo con cintas gruesas o con varas, eran para ciudadanos romanos, y el resto era para el resto de la ciudadanía romana. Bueno, ciudadanía no, del pueblo romano, del pueblo del Imperio Romano, que no pertenecía o no tenía, mejor dicho, la ciudadanía romana. Bien, se observa que la flagelación fue realizada por 2 personas simultáneamente. Los golpes se distribuyen en forma de abanico por todo el cuerpo de la víctima. Hay que tener en cuenta que este flagellum taxillatum era una especie de palo, recubierto o no con cuero, y que emergían del orden de 2-3 látigos, y en cada látigo, que eran típicamente de cuero, y en cada punta de este cuero habían estas 2 pesitas de aproximadamente pues unos 5 centímetros de lado, como hemos visto antes. El radio de cada abanico converge en la mano de cada azotador y se ve claramente la direccionalidad del impacto y del golpe que se le da al reo. Se ha calculado que la fuerza del impacto de cada golpe y la inclinación de cada azote, y se ha comprobado que los mismos fueron infligidos desde flancos opuestos, es decir, que unos fueron dados desde la parte izquierda y otros fueron dados desde la parte derecha, con lo cual esto da que pensar que posiblemente eran 2 personas que estaban fustigando al reo, y que no fue la misma persona la que cambió de sitio a la hora de hacer la tortura.
Ambos verdugos eran diestros y descargaban los golpes simultáneamente y aproximadamente deberían estar en torno a 1 metro de distancia del reo. Por lo tanto, con esta información parece ser que coinciden los golpes que se le impartían, se le daban a este reo. El número de golpes recibidos asciende aproximadamente, en el conteo que se ha realizado, a unos 120, sin contar que hay algunos trozos, como son los de los brazos, en los que, debido precisamente a las quemaduras que se produjeron en el siglo XVI en el convento donde estaba almacenada esta sábana, pues esa parte se ha perdido y no se ha podido contar. No se sabe si ahí habría también algún golpe, pero al menos debieron de haber en torno a unos 120, posiblemente más, a lo largo de todo el cuerpo del reo. Hay dudas sobre si los flagelos se dieron con 2 o 3 ramales, o si había un flagelo de 2 y otro de 3. Hay que tener en cuenta que en el mundo hebreo no se podía dar más de 40 latigazos, puesto que el objetivo del latigazo no era matar al reo, sino hacerle un escarmiento para que cambiara de conducta. De hecho, los saduceos, que eran los más exagerados en el cumplimiento de la ley, con el fin de no descontarse y pasarse del cumplimiento de la ley de la ley de Moisés, pues obviamente se descontaban uno, contaban 39 por si acaso se hubieran pasado, no pasarse de 40 a 41. ¿Quiénes fueron los que azotaron a Jesús? Pues fueron soldados romanos. No tenían estos soldados romanos un tope en el número de golpes, y el reo, pues obviamente quedaba, cuando empezaban a azotarlo, pues quedaba completamente bañado en sangre y hecho pues una llaga toda la zona que había sido azotada. El dolor, tanto físico como moral, y sobre todo la fiebre que se originaba como consecuencia de estas erosiones, pues ya no abandonaría al reo, en este caso hasta la muerte. Durante la flagelación, la postura del reo debió de ser encorvada, y estudios de ordenador que se han realizado, comprobando un poco la angulación de los reguerillos de sangre que aparecen de estas heridas y el suero en las distintas partes del cuerpo, dan pie a pensar que seguramente fuera así, atado a una especie de poste o soporte de 1 metro de alto aproximadamente. En esta posición, los reguerillos de la parte dorsal, de lo que es la espalda, caían hacia los lados con una angulación entre 100, 90, 70 grados según el tipo de castigo, y más tarde, ya en posición vertical o sentado, pues también caerían hacia abajo, con lo cual y se observa pues este comportamiento en los reguerillos de sangre en los dos casos. También indicar que las zonas glúteas, que se ve algo parecido. En las extremidades inferiores también se ven nítidos y que también se dirigen hacia abajo. Y que la nitidez de estos reguerillos, que se ven tan claros dentro de la sábana santa, se debe fundamentalmente a que pasó tiempo desde que se le flageló al reo hasta que se le volvió a poner el vestido. Es decir, tal como cuentan las escrituras, primero fue flagelado, se presentó allí en el empedrado, allí en el pretorio, al pueblo de Israel. Hubo un diálogo entre Barrabás, Jesús, el pueblo, hasta que finalmente se le da la libertad a Barrabás, y durante todo ese tiempo pues dio lugar a que la sangre se coagulara y a que se fijara en los sitios y diera esta información sobre cómo había sido esta tortura que se le había infligido al reo. Por lo tanto, estos regueros se secaron, no se absorbieron en la túnica, y por eso quedan estas marcas tan nítidas que se ven a continuación. La túnica que se le puso después para ir al Gólgota, pues obviamente absorbió algo de estos regueros, pero quedaron fundamentalmente ya fijados durante este tiempo en el que la sangre se secó. Para que os hagáis una idea más o menos de la intensidad de esta tortura y de que cómo Poncio Pilato realmente lo que quiso con esta tortura fue dar un escarmiento serio para satisfacer al pueblo y quitar las ansias de matarlo, y al mismo tiempo no matar al reo y darle esa libertad. Poncio Pilato no quería matar a Jesús, no veía culpa en él, y estaba un poco presionado por este pueblo que no quería que dejar en vida a este que era el profeta, que decía que era su rey. Entonces, en este intento de
contentar a ambas partes, de no matarlo y al mismo tiempo satisfacer la ira del pueblo, intentó Poncio Pilato pues darle un escarmiento que realmente fuera severo y que realmente satisfaciera las ansias de sangre del populacho. Bien, para que os hagáis una idea, voy a hacer un análisis es un resumen de un artículo en el que se comparaba la dureza de esta tortura con armas actuales de fuego. Entonces, para que hagáis una idea, en este simposio sobre la síndone, que se hizo en París en el año 2002, se cuentan, alrededor de unos 120 impactos, y que aproximadamente cada impacto fue del orden de unos 40 gramos la pieza que golpeaba sobre la superficie. Para que os hagáis una idea, una jabalina lanzada con un hombro de unos 60 centímetros aproximadamente puede alcanzar unos 100 kilómetros por hora. Esto es más o menos en torno a unos 28 metros por segundo que esta jabalina está en el aire hasta que finalmente cae al suelo. Con el radio de giro de los pesos en la punta del látigo, más el hombro, más todo lo que era la longitud de estos látigos de cuero y demás, aproximadamente hay 1,5 metros de radio de giro. Con esta velocidad y con este radio de giro se puede casi llegar a triplicar esta velocidad inicial a nada que hagamos un pequeño cálculo de cinemática. Bien, esto daría aproximadamente unos 75 metros por segundo de velocidad. Calculando la energía que llevarían estos 40 gramos a esta velocidad, más o menos, pues se tiene en cuenta que la energía es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Empezamos a multiplicar y efectivamente vemos que esto daría un impacto por cada una de las pesitas de aproximadamente 98 julios. Como hay 120 impactos, por esos 100 julios, cada vez que se impactaba uno de estos pesos, aproximadamente, en su conjunto, quiero decir, se le dio una energía a ese cuerpo de unos 12.000 julios. Vamos a ver esto comparado, por ejemplo, con una de las armas que utilizaba la banda terrorista ETA para asesinar a la gente. Ellos utilizaban una pistola que se llamaba Parabellum y gastaba una munición de 9 milímetros Parabellum. Si entráis en la página web de Parabellum, que todavía la fabrican, veréis que la carga de pólvora que lleva este cartucho, cuando se dispara una bala de unos 8 gramos y aproximadamente a una velocidad de 360 metros por segundo. Esto genera una energía de 521 julios. Comparad estos 521 con los 12.000 que en total se le dieron al cuerpo. Esta es el arma famosa, desgraciadamente famosa, que utilizaba la ETA para matar a sus víctimas, y el suplicio fue equivalente. Si dividís estos 12.000 julios entre los 521, pues el suplicio que recibió este reo con esos 120 latigazos fue aproximadamente del orden de 24 balazos en el cuerpo. Para que os hagáis una idea, el puñetazo de un boxeador de peso pesado es en torno a unos 400 julios. Es decir, el reo encajó el equivalente a unos 30 golpes capaces de provocar un caos inmediato en la víctima. Por lo tanto, después de este suplicio, pues evidentemente el reo estaba absolutamente deshecho, absolutamente bloqueado, absolutamente, casi agonizando. Esta fue la dureza de la tortura que significaron estos 40 y tantos latigazos que se le dieron. Bien, esta información y todas las informaciones adicionales que habéis visto en este vídeo, más los otros vídeos que aparecen en este canal, podéis ampliarla, descargarla en estas páginas web. Hay muchísimas más, os recomiendo estas simplemente porque son las más serias, las que más abundantes y las que mejor está organizada esta información. Y en cualquier caso, si queréis acceder a estas transparencias y a todas las demás del resto de vídeos, pues como ya he comentado en los otros vídeos, pues podéis descargarlos de esta dirección que también tenéis al pie del canal. Nada, pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.